Dios no quiere que andes preocupado, hermano. Dios no quiere que andes afanado. Dios no quiere que vivas de esa manera. ¿Y qué dice en Mateo 6:33? Desde el 31. ¿Qué dice? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Quién dice que no te afanes? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios Padre. Dios, tu Padre. ¿Cuántos tienen de Padre a Jesús? Levanten la mano. Ya, ese Padre te está diciendo no te afanes. Ahora, ¿le has hecho caso? ¿Le hiciste caso o no? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando dice gentiles, dice los que no tienen a Dios buscan todas estas cosas. ¿Quiénes buscan? Los que no tienen a Dios. ¿Y aquí cuántos tienen a Dios? Entonces, ¿por qué te afanas? Pero vuestro Padre Celestial sabe que Jesús todavía no era Padre en ese momento. Pero Jesús ya está diciendo, vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Él sabe lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Necesitas dinero, necesitas casa, necesitas ropa, necesitas, todo necesitas, ¿o no? Y aquí dice que el Padre, tu Padre, nuestro Padre, sabe esa necesidad. Pero el 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que el Padre sabe van a venir. Van a venir la platita, la casita, el autito, terrenito, todo va a estar habiendo. Pero ¿qué dice? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios ahora? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Quién entiende? Todos hablan de buscar a Dios, todos hablan de creer en Dios, todos hablan de ir a la iglesia, todos, se ha vuelto una religión. Todos dicen lo mismo, sean cristianos, católicos, mormones, testigos, sean lo que sean. Todos dicen busquen primero a Dios. Aquí Jesús no dice que busquen a Dios. ¿Qué dice? Busquen primero, ¿cuál? Primero, el reino de Dios. ¿Qué es un reino ahora? Un reino es un país, una nación, y tiene un gobierno. ¿Amén? ¿Qué es un reino? Una nación. Y tiene un gobierno. Y en esa nación tiene sus leyes, tiene sus costumbres, tiene su lenguaje, tiene sus normas, tienen su cultura. Es una nación. El vivir atrasado aquí, el decir yo soy boliviano, la hora boliviana, no importa. Esa ya es una cultura. Por eso la gente anda atrasado, no importa. Te invitan a una invitación a las 7 de la noche y empieza a las 11 de la noche.
Y ya sabe la gente, invitación a las 7 de la noche. Ah, no, a las 11 empieza. A las 12 nomás voy a ir. Ese ya es una cultura. Estamos en un reino boliviano con nuestro gobierno, Arce Catacora. Y de la misma manera el reino de los cielos tiene un gobierno, y nuestro gobierno se llama, ¿qué se llama? Jesús. Él es el rey. Entonces, ¿qué hay que buscar cuando dice busquen el reino de Dios y su justicia? ¿Qué hay que buscar cuando dice el reino? Hay que buscar su costumbre de vivir, sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Hay que buscar su cultura. Hay que buscar su lenguaje. ¿Cuál es su lenguaje del reino de Dios? Es hablar en lenguas. Ese es el lenguaje del cielo. Vos no entiendes con tu mente natural, pero tu espíritu es el que está orando, el que está hablando. ¿Cuántos buscan eso? ¿O seguimos buscando la platita, trabajito? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a comer? ¿De dónde? Tu Padre que está en los cielos sabe de todas estas cosas. El reino de Dios es lo primero, buscar el reino de Dios, su manera de vivir. En Romanos habla y dice, el que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y cuántos han nacido aquí en el Espíritu? Entonces ya no eres de la carne. Y luego dice, los que son nacidos del Espíritu buscan las cosas celestiales, espirituales. Y los que son de la carne, las cosas de la carne, lo material. Y ahora, ¿cuál es lo primero? ¿Lo material o lo espiritual? Y ahora, ¿en qué estamos viviendo? ¿En lo material o en lo espiritual? Siendo espíritus, todavía vivimos en las cosas materiales. Nos estamos preocupando de todo. Esa preocupación de todo, un día te vas a morir y se va a quedar todo. ¿Qué se va a quedar? Todo. No vas a llevar ni un ladrillo, ni un metro de tierra vas a llevar, ni siquiera un centavo de lo que te has sacrificado vas a llevar. Por eso Dios exhorta y dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Dos cosas. Primero el reino de Dios, seguido de su justicia. Su justicia es lo que cuando nosotros estábamos en pecado, no podíamos limpiarnos absolutamente con nada. Ni con toda la plata del mundo podíamos quitarnos el pecado. Y Dios hizo justicia mediante Jesucristo y nos quitó el pecado. Eso es la justicia de Dios. Si te ha quitado la justicia, si te ha quitado el pecado, ya no eres pecador, ya eres justo. Eres santo delante de Dios. La Biblia dice que eres perfecto. Eres una creación nueva. Ahora, ¿para qué te ha creado así? ¿Para qué te ha hecho santo? ¿Para qué te ha hecho justo?
para seguir aquí en la tierra preocupados, angustiados, desesperados. ¿Para eso? Porque cuando has nacido en Jesucristo, cuando has nacido de Dios, has entrado en su reino, estás en su gobierno, estás en su nuevo lenguaje, estás viviendo ahí, estás en su cultura. Pero para entrar a eso, Dios tuvo que cambiarte de personalidad. Por eso Dios te hizo nueva creación. No puedes entrar sin ser justificado. No puedes entrar si no eres santificado. No puedes entrar si no eres perfecto a los ojos de Dios. No puedes, porque su reino es santa, justo y perfecto. Su gobierno es perfecto. Y quiero que vayan Mateo 10 más adelante, desde el 5. A estos 12 envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas. Eso les dijo a sus discípulos. Y en ciudad de samaritanos no entres. ¿Por qué les ha prohibido ir por ahí? Si no, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, dice, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era ese rey? ¿Quién era ese reino? Lucas 17, 21. Desde el 20 vamos a leer y dice, preguntando por los fariseos, ¿no? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, ¿quién es el rey? Jesús. Él tiene su gobierno, Él tiene su nación. Y ahora ese gobierno no es como en la tierra. Tú te puedes hacer la burla de las leyes. Nos podemos pasar en luz roja, no hay problema. ¿Sí o no? ¿Somos obedientes? Y si tú observas, en todo es así. Las autoridades están puestas para servir al pueblo. Pero ¿qué hacen? Se sirven del pueblo. Por eso pelean, porque quieren melear mucha plata. ¿Estamos en lo correcto? Pero queremos que nos vaya bien. Queremos que sea un país próspero. Pero si empieza desde en la casa empieza lo malo. Si no quieren ir tus hijos a comprar a la venta, le ofreces $1, te voy a regalar para lo que te gusta. Eso ya es corrupción. Y si desde ahí empezamos a enseñar lo malo, no obedecemos a las leyes terrenales. Nadie obedece, nada. ¿Por qué los motoqueros usan casco? Si no hubiera leyes, no usas. Hay leyes y aún así, agarrar su casco en su mano andan. No obedecen. ¿Sí o no? Pero Dios nos ha sacado de ese mundo, de las tinieblas,
Eso dice la Biblia. ¿De dónde Dios nos ha sacado? De las tinieblas. Colosenses 1:13, desde el 11, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ese es su reino. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Nosotros somos aptos, no cualquiera, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a su gobierno. Tú estás en ese gobierno ahora. Tú ya tienes una nueva cultura. Y esa cultura ahora tienes que demostrar aquí en el mundo. Por eso somos luz. Pero si sigues practicando las cosas del mundo, entonces todavía estamos en las tinieblas. Solo de nombre decimos que somos cristianos. Solo de labios honramos, Señor, yo te amo. Pero nuestra costumbre, nuestra manera de ser, seguimos como en el mundo. Efesios 2:2. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Andábamos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En otro tiempo. Ya ese tiempo ya pasó. Siguiendo la corriente de este mundo. Cuando dice corriente, está hablando siguiendo las costumbres, las normas, la cultura de este mundo. Así hemos vivido. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Son los demonios. O sea, ¿quién es el que gobernaba? ¿Quién nos gobernaba? Los demonios. Y el jefe de los demonios es el diablo, el satuco. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No en nosotros, sino en aquellos que no conocen a Jesucristo. Amén, hermanos. Entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era normal nuestra vida. Estábamos viviendo bajo el dominio de la carne, bajo el dominio de esta carne. Y ahora, ¿cuáles son el producto de esta carne? Gálatas, vamos Gálatas 5:20. Desde el 19, quiero que escuchen esto. Y usted se va a apuntar, yo todavía vivo en esto, así. Y usted tiene que entregárselo a ese problema al Señor. Pero, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, se ven, se muestran, que son adulterio, fornicación. El adulterio y la fornicación están en el primer plano. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
¿Cuántos todavía siendo cristianos tienen enemigos? Y eso pasa en la casa. Como perro y gato andamos. No sé si se corretearán, pero andan así. Pleitos. ¿A cuántos les gusta? Pleitos. Reñirse, enojarse. Mirar con tus ojos blancos. Celos. Y no solamente el celo aquí se refiere entre marido y mujer. Celos entre hermanos. ¿Por qué a él el pastor le habla y no a mí? ¿Por qué a él le visita y no a mí? ¿Por qué a él le va bien y no a mí? Celos, iras, enumérese. ¿Cuál de eso todavía está en tu carne? Contiendas, disensiones, herejías, envidias. Él tiene casa, yo también me voy a hacer casa, no importa cómo sea, me voy a prestar, pero no puede él solo tener, yo también. Yo me compro un auto negro, yo también me compro otro auto negro. Él se compra negro, yo negro. Él se viste con traje, yo también con traje. Homicidios, eso escuchamos a diario. Borracheras, ni qué decir. En cada cuadra vas a ver eso. Y la Biblia hemos leído en Efesios, nosotros andábamos en esos delitos, antes andábamos en eso. Y gracias a Dios, Jesús, mediante su sangre, nos ha quitado el pecado, por eso ya no somos pecadores. Amén. ¿Qué más dice? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice. Como yo ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No pueden entrar siquiera al reino de Dios. Por eso Jesús le enseñó a Nicodemo y le dijo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y luego, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, Choco. No puedes entrar así tal cual estás, con ese carácter, con esa forma de vida, con envidias, borracheras, orgías, iras, contiendas, disensiones. No puedes. Y todavía, ¿cuántos cristianos viven así? Esas son las obras de la carne. Y Dios, cuando nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, justamente Él nos ha salvado de lo que estábamos viviendo de esa manera como está escrito en la palabra. De eso nos ha salvado. Todo esto que hemos leído ahorita son resultados del pecado. Solo cuando estás en el pecado puedes vivir de esta manera. Pero cuando Dios te ha quitado el pecado, entonces ya no puedes vivir de esta manera, porque Dios, al quitarte el pecado, escuche, al quitarte el pecado, ya te hizo santo, porque ya no vives en el pecado, por ende ya no pecas. ¿Cuántos dicen amén? Ya no vives en el pecado, por eso ya no pecas.
Por eso ya no te vas a enojar fácilmente, ya no vas a envidiar, ya no vas a emborracharte, ya no vas a hablar malas palabras, hermano. No hay eso ya. Aunque este cuerpo, esta carne quiere reaccionar. La Biblia dice que somos crucificados juntamente con Cristo. Hemos muerto a la carne. Cristo es carne, palabra, carne ungida. Él murió al pecado. Y si Él ha muerto, nosotros al creer en Él, también morimos a esta carne. Amén. Por eso ya no debemos vivir como antes. La consecuencia de vivir en el pecado, amados hermanos, es vivir en la maldición. Por eso la gente empieza a pelearse de todo y de nada. Por eso hoy en día los hijos ahora son los violadores. Niños de 12, 10 años son violadores. Niños de 10, 12 años son cuchilladores. ¿Sí o no? ¿De dónde viene eso? Es por el pecado. Los padres no encaminan al camino del Señor, donde puede haber salvación para esa gente. Pero no, pues en este tiempo hay que pelear, hay que pedir más cámaras, más policías, que vengan policías a tu patio, que la alcaldía instale 10 cámaras en tu casa. Y la Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Y gracias a Dios, nosotros estamos en Dios. Estamos en el reino de Dios. Somos justificados, somos santificados. Eso no es por nuestras obras, es por la obra de Jesucristo. Nosotros hemos creído en esa obra de Jesucristo. Eso es creer en Dios. Y si has creído en Dios, hermano, has salido de las iniquidades, de las maldades, de las tinieblas y has sido trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso. Hebreos 12. Desde el 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habló mejor que la de Abel. Mirad que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Se refiere a las cosas que se mueven. Dios hizo temblar la tierra y nadie podía acercarse en el monte Sinaí. Aún un animal que se acercaba era muerto. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Está diciendo que puede mover. La Biblia dice cielo y tierra pasará, puede moverse, mas su palabra no pasará. Y por eso dice, y esa frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, o sea, las cosas creadas,
como cosas hechas para que queden la inconmovible. Así que, el 28, así que, recibiendo nosotros, ¿qué cosa? Recibiendo nosotros. ¿Quiénes lo reciben? ¿Qué recibimos? Un reino, o sea, un gobierno inconmovible, que no se mueve. Un reino que no se mueve. Palabra que si te ha dicho eres santo, eres justo, eres perfecto, esa palabra no se mueve cuando tú crees, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te ha dicho que eres bendecido, ¿se va a mover esa palabra? Si Dios te dice que por sus llagas somos curados, ¿se va a mover esa palabra? No se va a mover. Si Dios te ha dicho que eres bendecido, eres bendecido, aunque el mundo se esté revolcando en crisis. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos sido limpiados con su sangre preciosa, esa palabra permanece para siempre. Amén. Hermano, eso está diciendo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor. Dice, ese temor se refiere al respeto, a la honra y reverencia. Sirvamos a Dios con mucho respeto porque tenemos palabra fiel que nunca va a cambiar. ¿Cuántos creen en esto? Volvamos más atrás, 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermano, el pecado está en la esquina, está en tu casa, está en la iglesia. Alguien te puede querer hacer renegar, alguien te va a ofender, alguien te va a criticar, alguien te va a molestar, porque el pecado está ahí, está en tu frente. Por eso aquí nos está exhortando y nos corrige y dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, está cerquita, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa cuando dice menospreció el oprobio? No le importó las burlas que los pecadores le hicieran. No le importó que lo desnudaran. No le importó que se lo azotasen. No le importó que lo bofetearan. No le importó absolutamente nada. Porque él tenía un mandato del Padre. Y por eso la Biblia dice que él fue como oveja al matadero, sin abrir la boca. Él era Dios, podía haberlos destruido con un fuego, con un relámpago, con un terremoto, con lo que sea. Él es Dios. Pero no. Él no se preocupó de lo que la gente se burlaba. Nosotros no nos imaginamos cuánta gente estaba ahí. Eran miles, cientos de miles los que decían crucifícalo,
Era gente que se burlaba, que al pasar les decía, este era el que sanaba, el que resucitaba, el que limpiaba leprosos. ¿Y por qué no se libra él y nos libra a nosotros más? Mucha gente se ha hecho la burla, pero a él no le ha interesado. ¿Por qué? Porque él nos amó a ti y a mí. Para que no nos preocupemos, no nos angustiemos, no vivamos en el pecado, seamos justificados, santificados y vivamos en su reino, en su gobierno. Y en su gobierno hay gozo, paz, amor. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 13. Dice, y si yo tuviese lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Eso es lo que él hizo en la cruz. ¿Cuánto sufrió? Es benigno. El amor no tiene envidia. ¿El pecado qué te trae? Envidia. Eso hemos leído en Gálatas. Aquí dice, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. El amor es todo. Ese carácter Dios nos ha derramado a nosotros para que nosotros seamos luz ahora en medio de las tinieblas. Por eso no debes andar igual que el mundo. No, olvídate ya, no te preocupes, ya no te afanes. Sea Dios tu escudo, tu fortaleza. Sea Dios, ese Dios que ha menospreciado la vergüenza, que ha menospreciado todos los insultos. Ese Dios hoy día te está protegiendo y Él sabe lo que necesitas y Él te va a dar todo a su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay otra manera de poder estar en el reino de los cielos. Son dos cosas muy importantes. Dios no es interesado en que seas justificado para tener muchos hijos. Dios no está interesado a que seas santo y así santo porque ahora tengo muchos hijos. No se trata de eso. Se trata de que tú vivas en su gobierno, en su reino. Se trata de que tú seas de esa nación. Y esa nación no es terrenal, es celestial. Entonces nosotros estamos de pasajeros aquí en la tierra. Por eso Dios dice, cuando Jesús enseñó a orar, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, o sea, su gobierno, su costumbre, su cultura, su lenguaje está aquí en la tierra. Y Él quiere que vivamos aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entendieron? Amén.
De eso se trata el evangelio, el cristianismo. No se trata de ir a la iglesia, no se trata de venir a orar largas oraciones. Tienes que orar, pero que sea el resultado de la gracia, que sea el resultado de la obra de Jesucristo. No es para que tú pidas favor mediante la oración. Él ya nos hizo el favor muy grande que no lo merecíamos. Nada, absolutamente no merecíamos. Nosotros merecíamos el juicio, el castigo eterno por causa del pecado. Pero Dios en su amor y su misericordia tan grande, enviando a su Hijo, nos ha salvado de esa condena que había en contra de nosotros. Y mucho más todavía, que por causa del pecado estábamos viviendo bajo maldición. Y cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y Señor y Salvador, la maldición se convirtió en bendición. Amén. Usted tiene que estar consciente de ese favor de Dios. Si usted no está consciente, o si vienes a la iglesia solamente porque tienes que cumplir, porque qué te va a decir los hermanos, o porque qué te va a decir el pastor, o qué va a decir la gente, si estás viniendo por eso, hermano, estás perdiendo tu tiempo. Tienes que venir creyendo en lo que Jesús hizo en la cruz. Y todos los domingos o a media semana que escuchamos palabra de Dios, esa palabra no se mueve, es para siempre. Cada uno de nosotros nos vamos a morir. Y esta palabra que hoy día estás escuchando, van a seguir escuchando de aquí a 50 años, de aquí a 100 años, va a seguir esta palabra. No va a cambiar absolutamente nada. Y esta palabra se ha predicado hace 1000 años atrás y no cambió. Sigue siendo la palabra. El hombre no puede cambiar absolutamente nada. Aunque tú puedes decir, no, yo voy a conseguir mis cosas, con mis fuerzas voy a hacer, todo lo puedo yo con mis fuerzas, no necesito de Dios. Hay mucha gente que dice que no necesita de Dios. Pero cuando están en las últimas, sí se recuerdan de Dios. Y todavía lo objetan. Y le dicen, ¿dónde estás, Dios? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí está Dios. Esa palabra es Dios. Y nosotros somos muy beneficiados porque estamos escuchando palabras reveladas, que te da una esperanza, que te da una solución, que te da vida. Y cuando estábamos en el mundo, solo nuestra única esperanza era nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Pero ahora ya no. Por eso dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No trates de solucionar vos tu problema, hermano. Los que tienen problemas, no traten de solucionar ustedes. Entregárselo al Señor y declarar gracias, Señor, listo, ya está solucionado el asunto. Y quizás todavía estás viendo el problema, pero la Biblia dice, no debemos andar por vista, o sea, por lo que vemos. Andamos por fe, o sea, por lo que creemos. Amén. Debemos andar por lo que creemos, no por lo que estamos viendo. Todavía tal vez tienes familias rebeldes. Eso es lo que ves. Y muchas veces confesamos nosotros, no creo, es difícil, tanto le he hablado y nada.
Estás hablando por lo que estás viendo. Y nosotros, los que somos hijos de Dios, los que somos santificados, justificados, los que vivimos bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo, andamos por fe. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Romanos, capítulo 1. De 1 al 6 vamos a leer. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Quiero que entiendan esta palabra, lo que dice Pablo. Apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? La gracia. Amén. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Se refiere a lo que los profetas antiguos, Isaías, Jeremías, todos esos profetas antiguos hablaron de la gracia de este tiempo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora el versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Muchos cristianos todavía no entienden esta palabra que dice para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Cuál es la obediencia a la fe? ¿Cómo se obedece a la fe? Para eso a nosotros nos ha escogido, para obedecer a la fe. Para obedecer a la fe. En Hebreos hemos leído que Jesús es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Por fe, hermanos, escuchen, por fe Él ha obedecido el oprobio. Por fe, porque creía en nosotros, que tú y yo íbamos a ser salvos mediante Él. Él creía en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él te estaba viendo a ti que estabas sufriendo. Entonces, mediante su fe, Él creía y puso el amor y dijo, yo voy a padecer por ellos, por nosotros. Entonces nosotros tenemos que creer en esa fe. Esa es la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la fe. Lo que Él ha creído, lo que Él ha tenido fe, cuando tú crees en Él, estás obedeciendo igual que Él. Todo lo hizo por fe Él, porque no había visto nada de nosotros, ni siquiera hemos pensado nacer, ni siquiera existían nuestros padres, pero mediante la fe Él creó. Aún los que van a nacer, hasta eso Él estaba creyendo. Es mucha fe. Hermanos, nosotros creemos cuando vemos. Por eso, hermano, todo lo que usted escucha, la palabra de Dios es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, esa palabra no se mueve nunca. Por eso usted es salvo, por eso usted es perfecto, está justificado mediante su sangre derramado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor.
Gracias, Jesús. Pónganse de pie. Él es el Todopoderoso, que tantas cosas pasó por amor a nosotros.